El catolicismo está más dividido que nunca. Cada católico interpreta distinto el magisterio y la tradición, dependiendo del grupo o iglesia al que pertenece. Pero hasta ahora, nadie había hablado profundamente de este tema tan escabroso para la apologética católica. De alguna manera, un grupo de apologistas conservadores convencieron a sus seguidores que su iglesia no está dividida, y que tiene una sola doctrina, sin denominaciones distintivas dentro y fuera del romanismo. En esta serie de videos, estaremos mostrando las diferencias doctrinales entre las muchísimas iglesias católicas que afirman defender su tradición y sucesión hasta los apóstoles, así como las divisiones doctrinales dentro de la iglesia romana. Hoy veremos a los católicos lefebristas. Lo primero que hay que establecer es que los católicos lefebristas tienen doctrinas distintas con los católicos conservadores, esto, sin estar en cisma para la curia romana. Las diferencias doctrinales son advertidas por el actual superior general lefebrista, el Monseñor Felley, en un sermón pronunciado en el seminario en Winona, Minnesota, en 2012. Los católicos romanos conservadores no pueden recibir muchos de los sacramentos por parte de un sacerdote lefebrista. ¿Cómo pueden ser una sola iglesia los católicos, si un católico conservador no puede siquiera recibir varios de los sacramentos, de manos de un sacerdote lefebrista? Ahora vamos a profundizar en el tema, pero hagamos un resumen histórico de los lefebristas. Monseñor Lefebvre fue el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío en 1970, conocidos mayormente como los lefebristas o lefebrianos. La relación entre católicos lefebristas y católicos conservadores ha sido cambiante y ha tenido grandes contradicciones entre sus detractores. Luego del Concilio Vaticano II, del cual Lefebvre fue parte, el Monseñor comenzó a dar fuertes declaraciones sobre la apostasía del catolicismo. En una declaración del 21 de noviembre de 1974, acusó a Roma de ser modernista y neoprotestante, por las reformas que surgieron del último concilio de la Iglesia Católica. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. El Monseñor utilizó un versículo que los protestantes usamos para defender el evangelio expuesto en las Escrituras, respecto a tradiciones que la contradicen. Si yo mismo, dice Pablo, o un ángel bajado del cielo os enseñase un evangelio distinto al que yo os he enseñado, sea anatema. En 1976, según publicó el sacerdote y exregente de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, ocurrió un encuentro entre el Papa Pablo VI con el obispo Lefebvre. En el encuentro, el Papa le reprocha las declaraciones y fuertes críticas que hizo Lefebvre públicamente, mientras que el Monseñor Lefebvre le advierte al Papa que lo que se lee en el documento conciliar de la libertad religiosa, del Concilio Vaticano II, va en contra de lo que han dicho sus predecesores. Aquí, vemos nuevamente cómo dos líderes de la Iglesia Católica interpretan distinto la tradición y el magisterio antiguo. Un mes después, Pablo VI le envía una carta a Lefebvre, recordando el encuentro ocurrido en septiembre de 1976, e indicándole con detalle de que debía retractarse. Luego, confrontaría con el cardenal Ratzinger, ya nombrado por Juan Pablo II como prefecto del dicasterio más importante de la curia romana, para la doctrina y la fe. En una de sus cartas, Ratzinger se haría eco de que Lefebvre seguía interpretando el magisterio y la tradición de forma distinta a ellos. Habla usted de afirmaciones o expresiones del concilio que son contrarias al magisterio de la Iglesia. Y al enumerar 3 textos conciliares, que según usted son incompatibles con el magisterio, todavía les añade un etcétera, haciendo que su posición sea todavía más radical. En una conferencia en el Retiro Sacerdotal, el 4 de septiembre de 1987, Lefebvre expresó que Roma está en la apostasía y en la iniquidad. En 1988, Lefebvre fue excomulgado por Juan Pablo II, debido a que ordenó 4 obispos sin permiso. 3 años después, moriría. En 2009,
los obispos lefebristas fueron perdonados por Benedicto. En los últimos 10 años se les prohibió, y luego se les permitió realizar algunos sacramentos. Pero en todo este tiempo, esos sacerdotes siguieron trabajando en sus parroquias, bautizando y dando misa a millones de personas dentro del catolicismo. Según datos, los católicos lefebristas están en 62 países, con 82 colegios, 6 seminarios, 6 universidades, 450 lugares de culto, y casi 500 sacerdotes, además de sus obispos. Por ejemplo, un católico romano puede confesarse con un sacerdote lefebrista, porque así lo permitió Francisco. Pero sacramentos como el bautismo, confirmación, extrema unción y unción de enfermos, no lo permite el magisterio romano. Un católico romano dirá que en lo esencial o en lo fundamental, tienen la misma doctrina. Pero ¿quién dice qué es lo fundamental y lo esencial? Distintos miembros de la curia romana se expresan distinto respecto a los lefebristas y sobre la esencialidad de su postura doctrinal. Veamos cómo el Papa Pablo VI escribe en 1976 que la diferencia con Lefebvre es fundamental, ya que está rechazando la autoridad universal del magisterio. Se trata de una cuestión que debe llamarse fundamental, a saber, en cuanto al hecho de que, como habéis declarado abiertamente, rechazáis la autoridad universal del concilio y del sumo pontífice, dijo el Papa. Esto equivale a negar el dogma de la infalibilidad. ¿Qué católico romano diría que persistir en este error dogmático no es herejía? Pues sí los hay, pero veamos, no solo un católico, sino una autoridad magisterial de la curia romana. En 2008, Darío Castrillón Hoyos, del Dicasterio de la Congregación para el Clero, afirmaría que los lefebristas no incurrieron en herejía. Ellos nunca entraron en el camino de la herejía. Tuvieron momentos de distancia, pero ellos no hicieron nunca ni un cisma completo ni una herejía. En términos técnicos, por ejemplo, no crearon una jurisdicción aparte, porque poner una jurisdicción fuera de la jurisdicción de la Iglesia, eso es separarse. Pero a pesar de ser de la curia magisterial, este cardenal interpreta distinto el derecho canónico, que dice: si alguien después de haber recibido el bautismo, aun conservando el nombre de cristiano, niega con obstinación o pone en duda algunas de las verdades de la fe divina que hay que creer, este católico es hereje. Nuevamente vemos cómo cada católico, incluso perteneciendo al magisterio, interpreta distinto al otro, sobre lo que es, o no es, herejía. Y esta contradicción doctrinal, es notable en la declaración lefebrista del 21 de noviembre de 1974, en donde dice: ninguna autoridad, ni siquiera la más elevada en la jerarquía, puede constreñirnos a abandonar o a disminuir nuestra fe católica, claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia, desde hace 19 siglos. Mientras que los católicos romanos, detractores de los lefebristas, apelan al Concilio Vaticano II y todo el magisterio posterior, los católicos lefebristas apelan al magisterio y tradición de los 19 siglos anteriores. Benedicto, en una carta en 2009 reafirmaría, que el problema con ellos, es de tinte doctrinal. Pero mientras hay sacerdotes romanos, como Olivera Rabasi, que permiten a sus seguidores a asistir a la misa de los católicos lefebristas, hay otras autoridades que lo prohíben y juzgan de cismáticos a dichos lefebristas. El arzobispo de Puebla, Víctor Espinosa, ante la llegada de los lefebristas allí, advirtió a los católicos terminantemente de no asistir a este grupo cismático. Muchas opiniones contradictorias entre los romanos, sobre los lefebristas. Estas son las diferencias doctrinales entre católicos lefebristas y católicos romanos. Primeramente, la libertad religiosa promulgada en el Concilio Vaticano II. Los católicos lefebristas apelan al magisterio para enseñar que la libertad religiosa fue condenada por el Papa Gregorio XVI, en la encíclica Mirari Vos, del 15 de abril de 1832. También apelan al Papa Pío IX en la encíclica Quanta Cura, del 8 de diciembre de 1864. Para los lefebristas, la Declaración Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa de Vaticano II, contradice explícitamente las enseñanzas del magisterio anterior, planteando así, una diferenciación de interpretaciones del magisterio. Para esto,
los lefebrianos citan el Concilio Vaticano I, por el cual, ellos enseñan que el católico legítimamente perplejo, puede entonces apoyarse sobre las enseñanzas infalibles y ciertas del pasado, y rechazar toda afirmación que rompa con esta tradición. Por el simple hecho, de que introduce un significado diferente, del que se impuso en la predicación del magisterio de la Iglesia, y con mayor razón, si lo contradice. Lefebvre reforzó esta idea diciendo: es por eso, que debemos juzgar los documentos del concilio a la luz de la tradición, en el sentido de que se rechazan los que son contrarios a la tradición, se interpretan según la tradición los que son ambiguos y se aceptan los que son conformes a la tradición. Otra diferencia doctrinal, es en cuanto al ecumenismo, por lo cual la Iglesia romana adoptó una versión amable, luego de siglos de persecución a otras religiones como el protestantismo. En su carta a los católicos perplejos, Lefebvre enseña: no es posible fundir principios contradictorios, eso es evidente, no se puede reunir la verdad y el error para hacer de ellos una sola cosa. Esto solo sería posible adoptando errores y rechazando parcial o totalmente la verdad. El ecumenismo se condena por sí mismo. También enseñaría: el católico está expuesto a una desacralización general, se lo han cambiado todo está adaptado. Le han dado a entender que todas las religiones aportan la salvación, que la Iglesia acoge indistintamente a los cristianos separados y aún al conjunto de creyentes que se inclinan ante Buda o ante Krishna. Otra diferencia, es sobre la nueva liturgia. La nueva misa aprobada por el Magisterio Romano en Vaticano II, es prohibida en las iglesias lefebristas. Mientras que en las iglesias católicas romanas, fue prohibida por Francisco, y solo con permiso expreso del obispo, se puede realizar. La nueva misa de los católicos romanos, ahora se da en idioma vernáculo, o sea, en el idioma local. Mientras que la antigua misa, o conocida como la misa tridentina, es la única que usan los católicos lefebristas. Los lefebristas, son más conocidos por su crítica efusiva sobre el tema. La mayoría de católicos romanos, cree que la diferencia con los lefebristas es solo sobre la liturgia, y el tema de haber ordenado 4 obispos sin la autorización del Papa. Pero como hasta ahora vemos, no es así. En este tema, los lefebristas muestran la contradicción entre el magisterio del Concilio de Trento, y el magisterio del Concilio del Vaticano II. Algo que un apologista católico romano, le resulta en un gran problema. Con respecto a la misa tridentina, el Papa Pío V advierte a quienes quieran cambiar la misa: si empero alguien se permitiera semejante alteración, sepa que incurrirá en la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Pero como vemos, los papas postconciliares de Vaticano II, no interpretan igual el magisterio pasado. Lefebvre dijo literalmente refiriéndose a las diferencias: yo apelo a San Pío V. Este tema, es el más extenso y técnico, en cuanto a las muchas diferencias, entre lo que enseñan los católicos romanos y católicos lefebristas. Para los católicos que quieran profundizar en las diferencias, dejaremos el link del artículo en donde están las fuentes. Pero la postura contrapuesta es clara: los lefebristas no celebrarán la misa nueva y la califican de ilegítima y mala. La nueva misa de Pablo VI, al representar la privación de este bien, no podría ser objeto de una ley, no solamente es mala sino también ilegítima, a pesar de todas las apariencias de legalidad de las que se le haya podido rodear y de las que se le rodea aún. La liturgia, es inherente a la doctrina. Los lefebristas, sin embargo, intentan no ir en contra de la Congregación para la Doctrina en este punto. Y triangulan el problema, afirmando que la nueva misa, favorecería a la protestantización y por lo tanto, a las herejías. En ese punto, ellos creen que esta nueva misa, borra la expresión de la doctrina. En el marco de un rito sacramental, la elocuencia del signo pasa por la multiplicación suficiente de los gestos. En este plano del signo, la disminución de las genuflexiones en el marco de la nueva misa equivale a una omisión, que borra la expresión de la doctrina. Otra diferencia doctrinal, es la colegiatura. En este punto, los lefebristas exponen el cambio de modelo sobre la jerarquía monárquica, por una colegiatura, como una desobediencia a la tradición. Apelando al Concilio Vaticano I, los lefebristas enseñan: esta doctrina tradicional, que el Concilio Vaticano I presenta como fuera de discusión, es presentada por el Concilio Vaticano II como materia de discusión.
El problema doctrinal radica en que ahora, el Papa con el colegio parecen ser elegidos directamente por Dios, en contraste con lo que se enseñaba antes, de que solo el Papa era elegido y única cabeza, haciendo entonces partícipes a los obispos, por su decisión. Otra diferencia doctrinal, es sobre un punto de la nueva eclesiología. Según enseñan los lefebristas, el Vaticano II acepta decir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, pero renuncia a decir que la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. Entonces, ahora la Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Para contrastar las posiciones doctrinales, los lefebristas apelan a Pío XII. Otra diferencia doctrinal es en el divorcio, en cuanto a negar la comunión a personas divorciadas, que se casan nuevamente por civil. Aquí, los lefebristas advierten seguir su interpretación de la tradición, y no la modernista interpretación de los católicos romanos. Los lefebristas han criticado fuertemente la encíclica de Francisco Amoris Laetitia, en donde dejan entrever que el error de Francisco puede llegar a abrir la puerta a la comunión a parejas homosexuales. Entre las diferencias doctrinales que enseña Lefebvre sobre los sacramentos, podemos mencionar el de la doctrina del revestimiento del sacerdote, de carácter sagrado, que Lefebvre enseña que ha cambiado en las nuevas ordenaciones de sacerdote. Por último y más importante, los lefebristas niegan la infalibilidad del magisterio actual. Lo hemos expuesto anteriormente en este video, con la carta del Papa Pablo VI. Ellos acusan de modernismo al Concilio Vaticano II, e incluso, advierten el relativismo doctrinal que vive la Iglesia Católica Romana. Algo que, los católicos romanos acusan a los protestantes. Obviamente, tanto los católicos romanos como los católicos lefebristas, afirman tener la verdadera interpretación de la tradición y el magisterio, pero ambos llegaron a conclusiones distintas. En general un católico romano conservador, es indulgente y tiene buen parecer del católico lefebrista. Pero al seguir cuentas de católicos lefebristas, vemos que son extremadamente duros con los demás católicos. Los lefebristas atacan a los católicos conservadores, y les critican hacer las nuevas misas protestantizadas. A los católicos sedevacantistas, directamente los han echado de sus iglesias, ya que a diferencia de ellos, los lefebristas no creen que la sede esté vacante, sino que enseñan que la iglesia se corrompió. Un sedevacantista nunca aceptará dicha enseñanza, y la considera hereje, por lo tanto, considera herejes a los lefebrianos. En las posiciones más lejanas, están los católicos LGBT, los católicos modernistas, y todos los demás católicos de las distintas iglesias católicas fuera de la Iglesia romana. Te dejaremos en el comentario fijado, un artículo, con todos los links y las fuentes que hablamos en este video. Si te ha servido, ayúdanos apoyando este canal en el símbolo gracias, comentando, dando like, y compartiendo este informe. En el próximo video, veremos los católicos nestorianos.